Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo video donde vamos a ver las últimas innovaciones en DAX. Está recién salido del horno y te va a permitir elevar tu juego en DAX gracias a un nuevo conjunto de funciones. Pero antes de iniciar, permíteme presentarme. Mi nombre es Miguel Caballero y aquí en PowerSkil te vamos a ayudar con todo lo que tiene que ver con el Power Platform, con Microsoft Fabric, inteligencia artificial y mucho más. El día de hoy vamos a darle un vistazo a las 52 nuevas funciones del lenguaje DAX que tenemos disponible a partir de diciembre del 2023. De hecho, hoy contamos con la grata colaboración de Francisco Muyol, que nos va a exponer unos puntos importantes y claves que te recomiendo que no te pierdas un poquito más adelante en el video. De hecho, estas 52 nuevas funciones del lenguaje DAX, o lo que hacen, lo podíamos hacer previamente, pero ahora lo podemos hacer directamente con estas funciones, dado que las consultas DMV nos permitían hacer estas tareas. Pero vamos a hacer unos comentarios iniciales acerca de ello. Muy bien. Y lo primero es entender qué es una consulta DMV o Dynamic Management View, por aquello de vista administrada, dado que están fuertemente vinculadas con las funciones InfoDAX. Para entenderlo de una mejor manera, imaginemos que nuestros datos almacenados, que en este caso corresponde en una instancia de SQL Server Analysis Services, corresponde a un gran edificio, con su complejidad de pisos, pasillos, habitaciones, etcétera, etcétera. Las consultas DMV es como una ventana especial que nos permite observar detalle acerca de la estructura interna de este gran edificio, nuestro modelo. Por ejemplo, si observamos por una ventana específica, podríamos estar obteniendo detalles de cómo están organizados los muebles, haciendo referencia en este caso a nuestro modelo sobre información de tablas y columnas. Pero si de repente miramos por otra de estas ventanas especiales, podríamos estar observando cuántas personas están en esta habitación, haciendo referencia a nuestro modelo en cuánto espacio ocupan y demás. De hecho, si miramos por otra de estas ventanas especiales, podemos estar observando cómo se conectan las habitaciones entre sí, haciendo referencias a las relaciones en nuestro modelo. Estas son las consultas DMV. Nos permiten obtener información acerca de nuestro modelo. Y así como estas ventanas especiales nos permiten obtener datos del edificio sin la necesidad de recorrer todo el edificio, cada pasillo, pasear por sus escaleras y ascensores. Estas vistas DMV de la misma forma nos permiten dar ese vistazo sin ir a esa profundidad técnica. Si lo vemos ya de manera como aterrizada en cuanto a su escritura de consulta, luce algo de este estilo. Por ejemplo, si nosotros queremos ver en nuestro modelo, nuestro gran edificio, lo que corresponde a detalles de nuestras medidas, podríamos crear una consulta DMV que tiene el siguiente aspecto: select, asterisco from, system, tskin, etcétera, etcétera. Y eso nos daría información acerca del nombre de las medidas, la expresión, el tipo, entre otros detalles. Y por supuesto, tendremos distintas consultas DMV para obtener información. Por ejemplo, esta de aquí nos permitiría obtener el almacenamiento, el tamaño del diccionario y otros detalles. Y lo mismo sucedería con las relaciones. Estas son las consultas DMV. ¿Y cómo podemos hacer, por lo menos antes, estas consultas DMV? Bueno, con herramientas externas. Por ejemplo, DAX Studio ha sido una herramienta externa por excelencia para utilizar estas consultas DMV, dado que expone allí las sentencias y se pueden ejecutar y, interactuar con ellas. También se puede hacer directamente con Power BI, incluso sin la necesidad de tener un licenciamiento premium. De hecho, Francisco nos va a mostrar esta parte que es muy poderosa y muy poco conocida. Pero pasemos a ver entonces, en lugar de las funciones DMV, cómo podemos obtener esos mismos resultados, pero con las funciones InfoDAX. Bien, pero antes démosle un vistazo a este modelo. Para ello, me voy a ir directamente a la vista del modelo, pulso clic allí. Y veremos que es un modelo sencillo donde tenemos en la parte central los hechos de ventas con esta tabla llamada pedidos y tenemos algunas dimensiones como la dimensión de productos, la dimensión de fechas, región, tipo de compra y descuentos. Ahora me voy a ir a la vista de consultas, dado que estas funciones InfoDAX las vamos a utilizar desde aquí. Puede parecer abrumador tener que aprender 52 nuevas funciones DAX,
pero la verdad son bastante accesibles. Vamos a ver por qué. En una primera instancia sí voy a poner la sentencia evalue para la creación de nuestras consultas. Y lo primero es que la sintaxis de estas funciones son bastante sencillas, dado que primero va la palabra info, luego un punto, y así de esta manera tenemos el listado de las 52 funciones en el IntelliSense. Por ejemplo, si yo pongo punto expressions, notaremos un segundo punto importante, y es que estas funciones no necesitan de ningún parámetro, haciéndolo aún más sencillos de utilizar. Y un tercer elemento a tener en cuenta es que el resultado de las 52 funciones, todas son funciones de tipo tabla. Aquí no debo tener seleccionado nada, así que le digo F5 nuevamente. Y el resultado que nosotros obtenemos aquí son sobre las consultas de Power Query. De hecho, dentro de las múltiples columnas como ID, modelo ID, name, description, kind, etcétera, etcétera, porque son varias columnas y esto continúa, tenemos por un lado la columna name que nos permite observar el nombre de la consulta de Power Query y tenemos también lo que es la columna expression, que es la consulta propiamente. Entonces, esto quiere decir que nosotros podemos utilizar también nuestro lenguaje DAX con lo que ya conocemos, con las otras funciones de tabla. No se limita entonces a utilizar únicamente estas funciones InfoDAX. Por ejemplo, de todas estas columnas que nosotros tenemos aquí, nos puede interesar quedarnos únicamente con la columna name y con la columna expression. Esto es sencillo porque con la función select columns lo podemos lograr de una manera rápida. Por este motivo, le estoy diciendo que el primer parámetro de esta función es el resultado de info.expressions. Luego le voy a decir, ok, el nombre, voy a dejarlo como nombre, coma, y la columna que deseo va a ser name. Y voy a hacer algo similar con la expresión. En este caso, pues le digo expresión. Le pongo acento y todo en este caso para que se note la diferencia. Y le digo expression, cierro paréntesis del select columns. Y ahora podríamos ejecutar bien sea nuestro botón o pulsando la tecla F5. Y notaríamos nuestro resultado. Aquí está. Entonces esto permite ver que, ok, podemos utilizar estas funciones con nuestro lenguaje DAX común y corriente. Imaginemos, por ejemplo, que queremos agregar una nueva columna que cuente el número de caracteres de la columna expresión. De hecho, también aprovecho para corregir. Eso lo podemos hacer con la propia función select columns. Le diría coma. Le voy a decir aquí número de caracteres, abreviando un poco. Con la función len bastaría. ¿Y a quién vamos a contar? Ok, lo de expression. Así que podríamos ejecutar esto por aquí. Y aquí obtendríamos el número de caracteres. Podríamos utilizar aquí un order by. Luego del evaluate, vamos a decirle aquí order by. Vamos a decir en este caso número de caracteres. Perfecto. Y vamos a organizarlo de manera descendente, así que lo ponemos por aquí, F5, y veremos, ok, la consulta que más caracteres tiene es esta con 1474. De hecho, podríamos aprovechar para, por ejemplo, quedarnos únicamente con las consultas que tienen más de 1000 caracteres, como digamos una forma burda de hacer un seguimiento de lo más complejo, ¿no? Aquí para el ejemplo y ver cómo podemos utilizar nuestro lenguaje DAX. De hecho, también aprovecho para tomar esta consulta e incluso implementar variables. Por ejemplo, este primer select columns, ese resultado, podría ser en una variable. Vamos a decir aquí columnas seleccionadas y nueva columna, por poner cualquier nombre. Y sería este el resultado de esta variable. Y luego podríamos decir aquí otra variable, tabla filtrada. Y ya podríamos indicarle aquí directamente nuestra función filter. Decirle que va a iterar en esta variable y le vamos a decir que se va a quedar únicamente con aquellos registros cuyo número de caracteres son mayores o iguales a 1000. Vamos a ponerlo mayores o iguales a 1000. Cierro paréntesis. Vamos a poner por acá nuestro return. Y el resultado va a ser tabla filtrada. Bien, de hecho a mí me gusta indentar esto un poquito para ver todo lo que corresponde al evaluate. Por aquí tenemos nuestro order by. Pulsamos en la tecla F5 y aquí veríamos, ok, tenemos la consulta, su resultado, y nos estamos quedando únicamente con aquellas consultas de Power Query cuyo número de caracteres son mayores o iguales a 1000. Y tenemos, por supuesto, 52 funciones más. Ya exploramos info.expression, pero tenemos info.measures, que nos da información sobre las medidas, expresiones, nombre, la tabla donde reside,
Lo mismo con info.columns, nos da información de la expresión de la columna calculada, si corresponde, su nombre, su identificador, etcétera, etcétera, así entre otras. En el blog de Microsoft, donde exponen, digamos, estas 52 nuevas funciones, también nos muestran cómo podemos copiar y pegar ese resultado directamente de la consulta DAX a un Excel, siendo esto una manera muy sencilla, pero eso sí, estática de hacerlo. Con lo cual, pues si cambia algo, ¿no? Tenemos una nueva medida, algo que se ha modificado en nuestras consultas y demás, pues deberíamos hacer este mismo procedimiento. Y por supuesto, esto es una limitante. Además, si tenemos saltos de línea en nuestras expresiones, bien sea DAX o bueno, cualquier otra, vamos a ver que al copiar y pegar, pues vamos a tener algunos inconvenientes. Exploremos un poquito acerca de esto. Bien, entonces vamos a copiar el resultado de nuestra consulta. Esto pues se logra muy fácil pulsando en el botón de copiar. Y ahora me voy a ir a un Excel. Yo tengo uno por aquí abierto previamente completamente en blanco y lo voy a pegar. No obstante, si nosotros nos fijamos, el total de filas pues son 40. De hecho, si vamos pulsando, pues cada una de las líneas pues corresponde a una fila individual. No obstante, si nosotros observamos en nuestro Power BI, son sencillamente 3 filas. Estas son limitantes que tenemos que no ocurre únicamente con, digamos, los saltos de líneas en las expresiones del lenguaje M, sino también para nuestras expresiones DAX, con las medidas, columnas, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos trabajar esto? Desde aquí, desde Desktop, tenemos una forma. De hecho, podremos conectarnos directamente a la instancia de Analysis Services de este Power BI para obtener ese resultado. ¿Cómo lo hacemos? Primero que todo, me voy a ir a lo que es la vista del modelo. Bien, y desde aquí nosotros vamos a observar en el panel de datos la, digamos, sección de modelo y luego nuestro modelo semántico vamos a pulsar sobre modelo semántico, lo primero en la jerarquía. Y entre los distintos detalles del modelo semántico nosotros vamos a encontrar el servidor para poder conectarnos, pero vamos a hacerlo desde Excel. Ya volvemos aquí en un momento. Por ello me voy a ir al Excel que ya tenía. En este caso aprovecho para crear una nueva hoja y a continuación me voy a ir a la parte superior en la cinta de opciones en lo que corresponde la pestaña de datos para luego ir al grupo obtener y transformar, desplegar las opciones de obtener datos. Me voy a de una base de datos y vamos a seleccionar de una base de datos de SQL Server Analysis Services importación. Importante que sea esta y no la anterior. Así que pulsamos clic aquí y nosotros vamos a notar que aquí nos pide el nombre del servidor que pudimos notar que desde el propio Power BI lo podemos obtener. Es más, me devuelvo para que observemos aquí en modelo semántico desde el panel de datos donde, bueno, incluso lo podemos copiar aquí directamente. Y ahora me devuelvo a Excel, lo pego por aquí. Sin embargo, la base de datos no la vamos a poder obtener desde el Power BI. Eso sí, se supone que dentro de poco pues lo vamos a poder seleccionar desde aquí, pero por lo pronto no lo tenemos disponible y no corresponde al nombre de nuestro archivo .pbx. Necesitamos obtenerlo con alguna herramienta externa, puede ser por ejemplo con DAX Studio. DAX Studio yo lo tengo aquí instalado, así que vamos a hacerlo por esa vía. Por ese motivo me voy a la parte superior en las pestañas de Power BI para pulsar clic sobre herramientas externas. Lo selecciono y luego voy a decirle sobre DAX Studio. Si no tenemos esta herramienta externa instalada, basta con ir a daxstudio.org y descargarlo. Es completamente gratuito, una gran herramienta y completamente segura. Y aquí en DAX Studio vamos a ver algo interesante, que para obtener este ID de la base de datos necesitamos de una consulta DMV. Pero esta consulta DMV no existe en lo que son nuestras 52 funciones InfoDAX. Voy a decirle por aquí en OK. ¿Cómo lo hago? Aquí desde DAX Studio nosotros podemos notar en el panel de la izquierda donde tenemos metadatos, functions y sí, tenemos DMV. Lo seleccionamos y tenemos aquí todo un listado. De hecho, nuestras 52 funciones de DAX info.x, ¿cierto? Corresponden concretamente a este listado, a aquello que empieza por TM Schema. Entonces podemos ver que aquí está TM Schema, Alternative Definition, etc. Y vemos todo este listado. Todas las TM Schema. Sin embargo, las demás como Discover o DM Schema o DB Schema, de eso pues no hay equivalente. Por eso lo necesitamos desde aquí. Hacerlo es muy sencillo.
De hecho, cuando nosotros pulsamos en DMB desde Access Studio, basta con arrastrar la primera opción que tenemos. De hecho, no hay que desplazarnos, no hay que aprendernos nada de memoria. Es solo ir a DMB, arrastrar. Allí está la consulta DMB, pulsar en la tecla F5 y veremos nuestro resultado. ¿Qué debemos tomar de aquí? El primer valor en esta tabla es todo este montón de números y letras. Bueno, le decimos clic derecho, le decimos por aquí copy. Ahora me voy a mi Excel y esto es lo que vamos a pegar aquí en base de datos. Y ahora en la parte inferior podemos, bien sea escribir una consulta MDX o DAX, y en este caso pues va a ser la consulta DAX. Yo me voy a ir a mi Power BI directamente y me lo voy a copiar. Por aquí la tengo, me voy a copiar toda mi consulta, control C, y vuelvo a Excel. Lo pego por aquí y vamos a decirle aceptar. Y por aquí podríamos decirle directamente encargar. Y ahora sí está todo en orden. Aquí en la hoja de Excel, solamente nuestras 3 filitas, como habíamos corroborado. Y si yo pulso clic sobre una celda en particular de la expresión, podremos ver que en esa celda pues está toda nuestra consulta. En este caso, toda nuestra consulta de Power Query. Bien, pero esto corresponde a nuestro trabajo en escritorio, nuestro modelo en Power BI de esto. ¿Qué sucede si tenemos nuestro modelo en la nube? ¿Cómo lo podemos documentar? ¿Cómo podemos utilizar estas funciones? Esto se puede. De hecho, explorando para la elaboración de este video, pues Francisco Muyor fue el primero realmente quien puso a disposición un artículo detallando distintas bondades. Y por ejemplo, muestra algo muy interesante con Power Automate para precisamente tomar desde nuestro modelo en la nube y tomar toda esa documentación, llevarlo a un CSV y por supuesto ya con Power Automate las posibilidades son las que nosotros necesitemos. Hoy contamos con su explicación. De hecho, muchísimas gracias a Francisco Muyor por colaborar en este video que lo va a hacer a continuación. Si no conoces a Francisco Muyor, te invito a lo que es el blog de Power BI SP. Vas a encontrar excelentes artículos de una calidad única y bueno, contenido que no encontramos en ninguna otra parte. Te voy a dejar el enlace tanto de Power BI SP directamente en la descripción del video, así como enlace a un par de artículos muy buenos. Por un lado, el artículo asociado a estas 52 nuevas funciones, donde también se explica el procedimiento de Power Automate que veremos en breve. Y también digámoslo así, un truco algo incluso no documentado en Microsoft para poder obtener desde un área de trabajo pro esos datos. Bien, pero démosle paso a Francisco. Bien, pues Miguel, muy agradecido de verdad el que hayas contado conmigo para explicar este tema que ha supuesto una novedad bastante importante en cuanto a la posibilidad de documentar los modelos, como bien has explicado a través de todo el vídeo que estás realizando. Y yo me voy a centrar un poco en lo que me ha traído aquí, que es la solución que he dado para hacerlo a través de Power Automate, ¿vale? En principio, lo que tenemos que diferenciar es que se puede documentar el modelo en local, que es toda la parte que tú has ido introduciendo, ¿vale? Y vamos a poder documentar también el modelo una vez que está en el servicio de Power BI publicado, ¿vale? Que es la parte en la que sí tendría sentido utilizar la consulta DAX que se hace directamente a través de la API de Power BI, ¿vale? Que es la que podemos hacer a través de Power Automate. Bien, lo que sí quiero previamente decir es que esto no es una novedad en sí. Los que llevamos tiempo trabajando con Power BI llevamos bastante tiempo documentando los modelos a través de las DMV, ¿vale? El problema es que no podíamos nativamente acceder a ellas. La solución que nos propone ahora Microsoft es que nativamente, a través del propio código DAX, de las funciones info que se han creado, el poder consultar esas DMV directamente. ¿Bien? Entonces es una pasada. Pero lo que sí quiero que veamos cómo lo hacía yo anteriormente a esto, ¿vale? Entonces, a través de cualquier Power BI o a través de Excel, como la propuesta que hace Microsoft de conectarse al modelo local a través del localhost, ¿vale? A través de ese mismo conector de análisis services, nosotros siempre hemos tenido la posibilidad de conectarnos a cualquier modelo que tengamos publicado. Entonces, si nos vamos a transformar datos,
Yo lo tengo aquí ya hecho, pero vamos a hacerlo de nuevo para que lo veamos todos. Además, este está a un modelo de ventas y lo voy a hacer a otro diferente para que lo veáis. Bien, pues utilizando el conector de Analysis Services, ¿vale? Vamos a poder introducir dentro del servidor, tengo aquí, lo voy a pegar, copiar y pegar para que lo veáis. Dentro del servidor, siempre de esta manera, Power BI, api.powerbi.com, v.10 mayor, y importante, aquí donde pone la liga, lo que sería es el nombre del área de trabajo, ¿vale? Este área de trabajo, que yo la tengo por aquí, por internet, aquí, la liga es el nombre del área de trabajo, pues esto es una forma de conectarnos a lo que equivaldría a los XML endpoint, que son una característica premium, pero que desde Power BI o desde Excel vamos a poder conectarnos con licencia Pro. Esto es algo que no todo el mundo sabe, que podemos conectarnos a los modelos y extraer información directamente de ellos, ¿vale? La base de datos, lo que pone base de datos, va a ser el nombre del modelo, ¿vale? Que en este caso es Liga 1, Liga 2, 23-24, Liga 23-24, guión bajo, seguimiento. Y aquí, en la consulta MDX o DAX, nosotros, antes de que llegara todo esto, lo que hacíamos es directamente, como se hace en DAX Studio, un select asterisco from la tabla de medidas. Se atacaba directamente la DMV. Ahora, la ventaja es que vamos a poder combinar varias tablas DMV con lenguaje DAX gracias a las tablas de info. Aquí tenemos infotables, infomesures, que son las que en esta pequeña query tengo yo conectadas, ¿vale? Entonces, ahora mismo nos sirve esto, antes utilizábamos esto. Quiero ver cómo con el select nos va a arrojar exactamente la misma información. Nos tenemos que hacer login con la cuenta en el servicio de Power BI. Le damos a conectar y nos trae nuestros datos, ¿vale? Es decir, que esto que ahora estamos haciendo nativamente y que estamos haciendo a través de consultas DAX ya se podía hacer antes atacando las DMVs dentro de un PBIS o dentro de un Excel. No es en ese sentido una novedad significativa. La novedad significativa es que lo vamos a hacer ahora de manera nativa a través de DAX. Entonces, cuando ayer apareció esta novedad, yo lo primero que pensé es, pues en el mismo modelo, creamos la tabla, esa infomesures y nos traemos la tabla, ¿vale? Pero eso da error. Eso, si nos vamos a cualquier modelo que tengamos, ¿vale? Si nosotros hacemos en modelado una nueva tabla y utilizamos info.misures, ¿vale? Esto nos va a arrojar siempre error. ¿Este error por qué nos da? Porque yo entiendo que será por pura recursividad. El modelo no puede leerse a sí mismo, ¿vale? Además, esto sería para hacerlo en local. Entonces, lo que se me ocurrió, tengo alguna experiencia moviendo datos de modelos y datos calculados de modelos a través de la posibilidad de ejecutar consultas DAX en Power Automate, ¿vale? Entonces, si tenemos el conector de Power Automate para ejecutar consultas DAX y ahora tenemos la posibilidad de hacer una consulta DAX, que ya no es una consulta, ya no es un select a la tabla del DMV, sino que es un info missus o un info tables, con esta posibilidad, pues dije, voy a probar porque seguramente nos vamos a poder traer los datos en Power Automate a un JSON y de ahí lo vamos a poder mandar donde queramos. Bien, entonces, si nos vamos a Power Automate, creamos un nuevo flujo. Mi nivel de Power Automate es elemental, básico, pero por eso también lo explico de una manera muy sencilla. Al final son cajitas, son acciones, desencadenadores.
Es realmente una herramienta muy atractiva y muy sencilla de utilizar con 4 conceptos básicos. Bien, lo que queremos hacer, vamos a hacer un flujo de nube instantánea. ¿Por qué un flujo de nube instantánea? Porque yo lo que quiero es simplemente tener un botoncito que cada vez que quiera ejecutar y documentar mi modelo, desencadenarlo, ¿vale? Pues vamos a utilizar como desencadenador un botón de flujo manual. Ese es el primer botoncito que nos muestra. Entonces aquí a partir del desencadenador vamos a poder ir haciendo acciones. Y lo primero que voy a hacer es agregar una acción de Power BI. ¿Vale? Vamos a ver por la búsqueda, no es que me guste demasiado, pero mira, aquí tenemos todo lo que se puede hacer con conectores de Power Automate para Power BI. Podríamos crear botones para actualizar como conjunto de datos, objetivos, ¿vale? Un montón de cosas. En lo que me voy a centrar es en que vamos a poder ejecutar una consulta contra un conjunto de datos. Entonces, a cualquier conjunto de datos que nosotros tengamos en el servicio de Power BI, vamos a poder mandarle una consulta a DAX y nos va a devolver los datos de la consulta. Con unas limitaciones. Hay una serie de limitaciones, pero que para este caso de consulta de las tablas de MV no vamos a cubrirlas nunca, porque estamos hablando de que te va a permitir traer 100.000 filas o te va a poder permitir traer 1.000.000 de registros, no de registros, de lo que equivaldría a la celda en Excel, ¿vale? Entonces es difícil que tengamos tanta información en las tablas de MV. Por eso para esto es lo justo y necesario. Seleccionamos nuestro área de trabajo, seleccionamos el conjunto de datos al que nos queremos conectar, ¿vale? Y el texto de la consulta. El texto de la consulta, pues ya lo has explicado tú sobradamente. Nos estamos con estas nuevas medidas info de DAX, nos estamos conectando a las tablas de MV, las tablas de información del modelo. Una vez que tenemos la ejecución de la consulta, a mí me gusta ir paso a paso guardando y comprobando para ver que no nos va a dar error. Vamos a probarlo. Le damos manualmente probar, continuar y ejecutar flujo. Listo. Y esto es muy sencillito, lo hace muy rápido, ¿vale? Y básicamente lo que hace es conectarse a través de la API de Power BI, conectarse a este modelo que yo le he dicho. Aquí está el Group ID, el Dataset ID, y traernos la información que le he pedido de la tablita con la medida de DAX, ¿vale? Y esto, si vemos aquí en Show Wrap Outputs, estos son la salida que te da. Al final, lo que te da es un archivo JSON con una estructura, una tabla en forma de filas, ¿vale? Esto ya es información, y esto ya es información que yo puedo mover donde quiera. En mi blog he optado por una solución muy sencilla, que es crear un CSV. ¿Cómo creamos el CSV? Hacemos un segundo paso. Como lo que tenemos es un JSON, ese JSON tengo que darle formato de crear tabla CSV. Si le pongo aquí en el buscador, ya os digo que el buscador no me gusta nada. Pero si pongo JSON directamente, es más fácil, porque en JSON sí me va a poner las operaciones con datos. Estas operaciones con datos son las que te van a permitir hacer operaciones con archivos JSON, ¿vale? Yo lo que quiero directamente es crear mi tabla CSV. ¿Cómo creo la tabla CSV? ¿Desde dónde? Doy aquí a la FX y en contenido dinámico me va a decir que puedo coger el cuerpo, las primeras filas de la tabla o la fila. Si cojo cuerpo, me va a producir un error. ¿Por qué? Porque el archivo que genera, el archivo JSON que genera Power BI es lo suficientemente complejo como para que no pueda crear el sistema directamente la tabla en CSV, ¿vale? Entonces es mejor coger las primeras filas de la tabla. Yo no me he encontrado ningún problema y he trabajado con miles de filas y con primeras filas de la tabla me las carga todas, ¿vale? Siempre que esté dentro de la limitación de las 100.000, me va a crear la tabla con absolutamente todas las filas. Por eso tampoco me he preocupado, no soy experto, como digo, en Power Automate y seguro que hay formas mejores, pero no me he preocupado, como esto me da la información que necesito en ahondar más. Elijo las primeras filas, ¿vale? Y ya tendría mi tabla creada. Y el siguiente paso sería agregar una acción y esta acción
lo que voy a hacer es llevármelo a SharePoint, y en SharePoint le damos aquí a ver más. En SharePoint tenemos un montón de conectores y tenemos la opción de crear archivo y también tenemos la opción de actualizar archivo, ¿vale? Yo en mi blog he utilizado la de crear archivo, pero tenéis que tener en cuenta que si creamos el archivo, cada vez que ejecutemos un flujo nos va a crear uno diferente. También lo que podemos hacer es tener creado un CSV como plantilla, porque al final el CSV da igual la información que tenga, y darle a actualizar archivo, buscar el archivo ese que tenemos para actualizar y actualizar siempre ese. Entonces, se podría utilizar la opción de actualizar. Voy a utilizar la que utilicé en el blog, que es la de crear archivo. Tampoco sería mayor problema que tengamos varias versiones del archivo, pero no tendría mucho sentido. Es mejor actualizarlo, sobre todo porque lo que queremos es tener un único archivo al que conectar luego en el propio modelo y tener la documentación dentro del propio modelo. Entonces, por hacerlo como en el blog, le vamos a dar a crear archivo. En la dirección del sitio tengo aquí un sitio demo. En la ruta de la carpeta le ponemos que me lo creen documentos compartidos y vamos a poner demoliga.csv. Y en el contenido de archivo, aquí volvemos a darle al FX, a contenido dinámico. En contenido dinámico nos va a presentar todo lo que tenemos de la salida de las otras cajitas, ¿vale? Pues aquí lo que quiero es la salida de creación de la tabla del CSV. Entonces, ya está, tan simple como esto. Es muy, muy simple. No se necesitan conocimientos avanzados de Power Automate para poder hacerlo. Y esto le hemos dado a guardar, lo vamos a probar, lo ejecutamos manualmente. Ahora me va a decir, esto hace las conexiones, le damos a continuar y ejecutamos flujo. Y esto tarda un poquito en hacerlo, no debería tardar mucho. Ya estaría listo. Si nos vamos aquí a Demoliga CSV, es el que hemos creado, os puede pasar una cosa que le ha pasado a Miguel y nos hemos tirado un rato hablando de ello. Si abrimos directamente el Demoliga, ¿vale? Nos está mostrando en un Excel la información del CSV, pero no la está tabulando. Parece que no nos sirve lo que hemos hecho. Lo que yo suelo hacer es aquí, bueno, en mi ejemplo del blog directamente, en mi trabajo me abría en el Excel como modelo tabular, pero si no tú lo abres como modelo tabular, pues simplemente lo descargamos. Podríamos irnos al modelo y directamente decirle que queremos el texto CSV que ha descargado. Vamos a tener tabulado como queramos. Le damos a aceptar y ya tendríamos nuestra documentación con el nombre de la medida, la fórmula DAX, el ID y la tabla donde están esas medidas, y falta la descripción, que como en este modelo no tengo descripciones, pues no me ha creado la columna. Pero en principio, simplemente si tuviéramos alguna descripción, pues nos la cogería. Y esto es básicamente la forma de documentar fácilmente un modelo a través de este sistema y gracias a las nuevas medidas info que se han introducido en DAX. Muy bien, esto ha sido todo. Primero que todo, muchísimas gracias a Francisco por brindarnos esta clase magistral. Yo personalmente no conocía, digámoslo así, este truco para conectarnos o leer, digamos, metadatos del modelo de la nube con un licenciamiento Pro. Una parte buenísima. Y bueno, cuéntanos si ya utilizabas estas consultas de MB antes, bien sea con DAX Studio, bien sea como nos lo mostró Francisco, o de alguna otra manera. ¿Qué tal te han parecido estas funciones? Y por supuesto, ya esto brinda, digamos, la capacidad a cualquier usuario de crear esas documentaciones. También tenemos otras aplicaciones para monitoreo y demás, pero la documentación en cuanto a estas funciones es una parte muy importante. Seguimos la charla en los comentarios.